Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este conversatorio internacional a propósito de los 5 años del Observatorio Universitario de Medios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hoy día tenemos la primera de 3 fechas en donde vamos a conversar un poco, conocer, ver cómo ha sido este proceso y tal vez también pensar en cuáles son los retos y aquellos trabajos que deberíamos hacer a futuro. El Observatorio Universitario de Medios es un trabajo creado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya con apoyo de la Fundación MOME. Cumple 5 años y esto no hubiera sido posible sin la coordinación del profesor Franklin Cornejo, que hoy nos acompaña, y dos de nuestros profesores, Birna Valdivia y Paul Maquet, que también hoy estarán con nosotros. Así que sin más, quisiera darles el paso un poco, que sean ellos los que nos digan de qué se trata, cómo ha sido este trabajo, y empecemos a conversar sobre estos 5 años de realización. Uno de los primeros aspectos que sería interesante conocer era un poco saber cuál ha sido este contexto, cuáles fueron esas búsquedas que iniciaron este interés por crear un observatorio de medios, un observatorio universitario de medios, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de creación? Jenny, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio y también saludo a Paul, a Virna y a quienes nos acompañan. También saludo a Antonio Molina, que está también con nosotros. Eh, bueno, en realidad yo soy un poco quien ha coordinado esto, pero en realidad ha sido una gran experiencia de aprendizaje para mí a partir de la experiencia de Paul Maquet y de Virna Valdivia, ¿no? Me parece que allí hemos tenido esa posibilidad de trabajar en equipo y de ir organizando los espacios del Observatorio de Medios. Entonces, cuando Jenny pregunta, digamos, cómo empieza la experiencia, pues la experiencia inicia cuando empezamos a observar nosotros dentro de la Escuela de Periodismo la necesidad de poder reflexionar sobre la práctica de los medios y el análisis de los medios o de los mensajes periodísticos en los medios en general, ¿no? Particularmente en prensa, en espacios de Internet y en la televisión. Y entonces, tal vez allí Paul y Virna nos pueden dar algunos detalles más sobre esos primeros informes, ¿no? El primer informe fue el de las elecciones 2016 y allí sería interesante que Paul y Virna nos puedan hacer algún comentario sobre ese inicio también. Paul, adelante. Ya, Bueno, Virna, dale. sí, no. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y darles la bienvenida también a todos los que nos están acompañando. La verdad es un gusto tener este espacio para poder reflexionar sobre el camino recorrido, que 5 años es un quinquenio. Y es un quinquenio que ha sido con alta producción de conocimiento. Creo que en ese sentido es interesante. Y yo quería retomar un poco la pregunta que también nos hacía Jenny, ¿no? Y es cómo nació, cómo surgió esto. Yo creo que el más indicado de pronto allí es Paul. Le voy a dar solamente una entradita. Y es Ujú. que en esta búsqueda de cómo los alumnos, cómo la carrera se va involucrando en generar mayor conciencia en la carrera misma, ¿no? En el sentido social de la carrera, porque tiene que tenerla, eh, ahí surge como un proyecto de investigación y en ese proyecto de investigación que no es un día que se les ocurrió y bueno, vamos a hacer observatorio, sino hay un periodo de investigación previa, de estudio, de tanteo que ha venido iniciando Paul y que ahí nos hemos ido enganchando y que ha sido realmente un camino recorrido en el que a lo largo de los temas eh, de las dinámicas, de los grupos de estudio, de los ciclos, ¿no? Nos ha permitido ir creciendo, madurando,
reflexionando. Dale, Paul. Sí, gracias, Birna, Franklin, Jenny, y un gusto saludar a toda la comunidad ruicina, que, con la que hemos vivido tantas cosas, aunque no nos podemos ver físicamente en estos tiempos, es un gusto realmente estar por acá. Yo quisiera recordar además que la idea de hacer un observatorio en realidad nace de los estudiantes y las estudiantes. Yo recuerdo que hubo una asamblea de estudiantes de periodismo que se convocó, eh, yo creo que puede haber sido el 2014, o sea, un buen tiempo antes de que finalmente se cristalice. Y allí, bueno, ellos me invitaron, yo participé, hubo un diálogo, un intercambio, un poco, parte de la preocupación de ellos era eh, cuál era el tipo de medios en el cual ellos iban a laborar más adelante y si estaba de acorde o no a los ideales, a las expectativas que ellos tenían, a lo que estudiaban en la universidad. Y un poco se discutía sobre qué insatisfactorio era en algunos aspectos el trabajo de los medios en contraste con sus ideales y con sus ímpetus como estudiantes. Y ahí me acuerdo, por ejemplo, de Alessandra Sotomayor que dijo, ¿y por qué no hacemos un observatorio? Este, claro, también previamente en los cursos, por ejemplo, yo llevaba opinión pública y siempre había esta, bueno, que es consustancial al periodismo, ¿no? Y a la comunicación, que no es el objeto de estudio, sino es siempre en relación con la realidad. Y entonces, me acuerdo que hacíamos ejercicios para medir con eh, con regla cuántos centímetros cuadrados ocupaba cada tema en los periódicos. Y a partir de ahí, este ejercicio sistemático de conocer qué es lo que publican finalmente los medios de comunicación. Y bueno, se dio esta feliz coincidencia de que también se acercó la Fundación MOME en la persona de Estela MOME y le propone a Franklin hacer algún tipo de proyecto juntos, un consultorio de ética periodística, me acuerdo que era el planteamiento inicialmente, y finalmente se cristalizó como observatorio. Y un poco esa es la historia, ¿no? Y bueno, realizamos esta primera observación piloto en las elecciones, en la segunda vuelta de las elecciones del 2016, y allí era inventar todo, ¿no? Bueno, claro, con algo de literatura previa o de alguna metodología previa que pudiéramos haber conocido, pero fue la primera vez que la pusimos en práctica de manera conjunta y sistemática. eh, y, y a partir de allí ya han ido pasando los años y hemos tenido nuevas experiencias de observación y se ha ido limando mejor la herramienta metodológica y también explorando mejor el marco teórico, digamos, y conceptual que le da sustento a la observación, eh, pero, pero ha sido ese diálogo y me parece que es lo valioso de la experiencia del observatorio entre estudiantes, docentes, academia, sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, como es en este caso la Fundación MOME, y en interacción también con los propios medios de comunicación con los cuales se ha ido buscando espacios de diálogo, de intercambio de ideas. Entonces, esa experiencia creo que esa mixtura, esa combinación creo que es una de las cosas ricas del observatorio. Gracias, Paul, qué interesante realmente. Y a propósito de la metodología,
¿Cómo así decidieron utilizar esta que ustedes han utilizado a lo largo de 5 años? ¿Cuántas modificaciones ha tenido? ¿Qué arreglos? ¿Qué ajustes? También cómo ha sido involucrar esta metodología dentro de las clases, dentro de las aulas con los estudiantes, porque han sido en distintas asignaturas, y el aporte de la Fundación MOME puntualmente, ya que la mencionaste ahora. Bueno, la metodología ha sido una construcción de camino, ¿no? Y ha sido una construcción de camino que, como bien decía Paul, empezamos como un piloto, ¿no? Y el piloto era efectivamente alrededor de las elecciones presidenciales del 2016. Revisando, porque para esta presentación revisaba un poco no solo los informes, sino las herramientas, ¿no? Que es el cuestionario. Hay una variación y en eso nos ha permitido ir madurando cómo identificamos si antes, por ejemplo, nos acercábamos hacia el contenido periodístico a través de cuáles son los actores que surgen. Después nos estábamos preguntando ¿y cuál es el actor referente y cuál es el actor referido? ¿No? Entonces, tratando de desmenuzar un poco más, ¿no? Si se trata de un medio televisivo, tratamos de acercarnos no solo al uso de los formatos, sino a la extensión, porque la extensión nos da cuenta, la extensión en minutos y segundos nos da cuenta también de cómo ha sido explorado ese formato, y en ese sentido es interesante. Luego, y en los medios impresos de diferente manera, ¿no? Entonces, esa construcción metodológica ha sido un devenir. Lo otro que me parece interesante es cómo hemos casi estandarizado, ¿no?, la metodología en, primero, la definición del tema, la definición de los medios a observar, y la definición del tema en base a cuál es la agenda que en estos momentos nos está llevando y que está definiendo, ¿no?, el interés de tanto ciudadanos como nuestros propios alumnos, ¿no? Yo llevaba, por ejemplo, el curso de teoría política, y en el curso los alumnos muy interesados sobre cómo va el devenir de la política, ¿no? O en otro curso, cuando ya después nos llevaba mucho fenómeno de niño, ¿no? Cuando hubo todo este tema de desastres, ¿no?, muy fuerte en nuestro país, también era un tema válido a observar, ¿no? Entonces, retomando, era la identificación del tema, identificación de medios, la hipótesis, las variables a observar, ¿no? Y que eso nos pudiera llevar ya a la construcción del cuestionario, ¿no? Un poco así para definitivamente llegar a las diferencias, ¿no? Entonces, esto que parece una metodología fija, ¿no?, resulta siendo una construcción, porque es la construcción de la propia herramienta y la construcción de las propias inferencias, ¿no? ¿Qué llegamos a concluir? ¿Qué resulta de todo este proceso? Y eso, hacerlo en la sala, con los chicos, con los alumnos, es bastante enriquecedor, ¿no? Creo que ese es un buen punto. Sí. Algo más por aquí es que se me quedó. Sí, Virna, diría además que hasta cierto punto la experiencia del observatorio es lo que se llama una grounded theory, porque más que partir de hipótesis, lo que hicimos fue empezar a observar la realidad de manera sistemática, y a partir de lo que íbamos encontrando, hemos ido construyendo esas posibles hipótesis de explicación de lo que íbamos encontrando, ¿no? Me parece que eso habría que decirlo, no lo planificamos necesariamente así, pero en la práctica eso también ha sido parte del aprendizaje y de la riqueza, y ya con el conjunto, con
en la experiencia de 5 años, ya tenemos algunas hipótesis más consolidadas que comentaremos en los próximos minutos sobre eh, los límites y posibilidades del rol de los medios hoy día en el Perú y las propuestas de mejora que se podrían plantear, ¿no? Eh, Decir que efectivamente esta metodología, bueno, ha ido combinando además lo cuantitativo, que fue quizás lo inicial, esta idea de medir, de contar, de tener estadísticas, un poco con la idea de este, que salía del inicio de los diálogos con los estudiantes, de ya, tenemos la idea de que los medios no cumplen un papel satisfactorio, pero exactamente por qué, cómo lo podemos fundamentar. ¿Es eso así o es un prejuicio? Entonces la necesidad de poder medir y ver si ciertos temas están presentes o no están presentes y tener herramientas para la interlocución con una base más sólida, ¿no? Pero luego se ha ido explorando también las herramientas cualitativas y allí, por ejemplo, el análisis de las imágenes, del tipo de palabras que se utilizan para describir a los personajes en el Observatorio de Corrupción, por ejemplo, que se hizo los estudios de las portadas, ya no solamente con una mirada quanti, sino también quali. Eh, en fin, diría que esa exploración ha ido construyéndose y fortaleciéndose, y nuevamente reconocer el soporte que dio la Fundación MOME a todo este proceso, en la persona también de Sandro Macasi, que fue nuestro asesor metodológico en todo un largo periodo y nos ayudó mucho a ir sistematizando literatura, metodologías, a revisar si las tablitas o las herramientas para llenar eran coherentes o no lo eran, de qué manera podían mejorarse. Y también el aporte de la Fundación a través de Amanda González y también de Katia Carrillo. Amanda, que se encargó de hacer un documento que está disponible también con toda una guía de los pasos a seguir para hacer un observatorio, que es sumamente útil para que esta experiencia pueda ser replicable. En fin, no quería que nos olvidemos de ese soporte fundamental de la Fundación MOME. Y bueno, decir también las falencias que ha tenido la metodología sin abundar en eso en este momento, pero, por ejemplo, una cosa en la que tenemos que ir desarrollando es el hecho de que la misma herramienta y la misma información sea analizada por pares de alumnos para verificar que estén viendo lo mismo, ¿no? Eso todavía no lo hemos hecho sistemáticamente, pero ya hemos empezado a hacer la revisión por pares a través de estos expertos internacionales, que también ha sido un aporte para fortalecer la herramienta, la metodología y las conclusiones, ¿no? Eso en cuanto a los aspectos metodológicos. Ya está, sí, tenía que prender el micrófono. De acuerdo. Sí, me gustaría comentar, agregar a lo que ya se ha dicho aquí, que el apoyo de la Fundación MOVE fue importante, sigue siendo importante, por supuesto. Recuerdo que para poder, digamos, respaldar la idea de un observatorio, trabajamos antes del primer informe un focus group. Y entonces se realizó un focus group con estudiantes de, recuerdo, periodismo y comunicaciones de diferentes universidades de Lima. Y entonces allí salió un dato interesante, que los estudiantes les preocupaba, lo que dijo hace un rato Paul, ¿no?
¿dónde van a ir a trabajar? Porque muchos de ellos sentían que había demasiado sensacionalismo y farándula, ¿no? Entonces, no se estaban preparando para hacer ese tipo, ¿no? de periodismo o construir un mensaje periodístico de ese tipo. Entonces, algunos veían eso como un problema, otros los veían como algo normal, ¿no? Y allí efectivamente se abría un debate y una discusión acerca de cómo me preparo, ¿no? Y qué escenario o qué escenarios se presentan en ese futuro mercado laboral también para los estudiantes egresados de periodismo y comunicaciones, pero además qué tipo de periodismo tenemos en el país, ¿no? Y claro, desde una escuela de periodismo son preguntas muy válidas, ¿no? Entonces, efectivamente, el Observatorio de Medios ha ido construyendo desde preguntarse con la realidad, esa relación con el contexto sí que nos ha parecido siempre necesaria y además, bueno, es parte de nuestra misión un poco con la pedagogía ignaciana desde la Universidad Jesuita, ¿no? Ir dialogando con la sociedad a través de este tipo de herramientas y de experiencias, ¿no? Y ya para dejar el espacio a Jenny, en relación a la metodología, cuando Virna dice que es una herramienta que se ha ido construyendo en el camino efectivamente, y tenemos una ficha de observación, es decir, cada informe tiene una ficha de observación y tiene una base de datos, ¿no? Entonces, allí están un poco las evidencias, esa es como nuestra piedra de toque, ¿no? Para ir a ver, digamos, las noticias, los actores referidos, los actores referentes, y cómo es que desde allí podemos partir también con una interpretación. Y además decir que es necesario este tipo de ejercicio porque en el periodismo hay mucho de interpretación. Entonces, es una riqueza efectivamente conversar estos temas con los estudiantes a partir de una herramienta que la podemos construir así, en equipo, ¿no? Muchísimas gracias, realmente bastante interesante y creo que sobre todo bastante consciente, ¿no? Reconocer aquellos aspectos en los que se pueden mejorar. Respecto a la temática, en estos 5 años el OUM ha trabajado más o menos 3 bloques representativos, ¿no? Temas además súper importantes y en agenda continua en nuestros medios, ¿no? Uno es el de la corrupción, otro es acerca de las elecciones. Se trabajaron 2 y hasta 3 este momento de elecciones nacionales, presidenciales y municipales, y uno que involucra otros temas que son súper, súper importantes, género, discriminación, ambiente, ¿no? Lo cual hace que un observatorio de medios como el nuestro esté siempre con la temática de agenda, ¿no? Lo que es. Nos gustaría conocer un poco los resultados más relevantes que existen de estos 3 grandes áreas temáticas que ustedes han trabajado. No sé quién empieza. Si les parece, Paul, Virna, yo puedo compartir aquí un PowerPoint con la lista de los informes y de allí vamos comentando los resultados. Vamos a ver. Permítanme un instante. Bueno, tal vez Paul o Virna me pueden acompañar como, digamos, algunas reflexiones muy tal vez gruesas o iniciales respecto a, tal vez como decía Paul hace un momento, hipótesis, ¿no? Que han ido surgiendo a lo largo de las observaciones. Ya tengo aquí la pantalla para compartir. Ya, aquí está. Eh, vamos a ampliar esto aquí. Bueno, vamos a compartir toda la pantalla.
Y a ver, pues aquí está, ¿no? Estos son los informes que hemos trabajado. Eh, hay un informe que tiene dos partes, ¿no? El de corrupción, que se trabajó en el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018. Y bueno, cada informe digamos, tiene como resultado la aplicación de la ficha de observación dentro de las aulas, en los cursos de Virna, de Paul, en algunos de mis cursos también, en el caso de los últimos informes. Y yo diría que como una de las primeras conclusiones que podemos encontrar es que ese trabajo de observar los medios a partir de la agenda y del framing o del encuadre son bastante relevantes porque hay temas de agenda, ¿no? y de encuadre que por supuesto cambian de medio a medio, ¿no? Cambian en el caso de los medios impresos con los medios televisivos, pero que en algunos casos son muy similares, como en el contexto electoral. Entonces, a veces algunos estudiantes dicen, pero ¿cómo así un medio tiene una noticia política que es muy similar al de otro medio, ¿no? Y entonces, cuando uno va a ver las fuentes de información, las fuentes de información son muy parecidas, ¿no? Hay como una, eh, hay como un tipo de construcción, a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Construcción del mensaje periodístico a través de los formatos, sobre todo de la nota informativa, donde hay mucha recurrencia de esto. Creo que allí como primera observación y conclusiones que se ha ido, digamos, obteniendo como parte de los observatorios, vemos que, por ejemplo, en prensa, también en los medios televisivos, hay un frecuente uso de la nota informativa, ¿no? Lo cual representa la menor información posible. Hay poco uso, ¿no es cierto?, de otros géneros, como el de la crónica o de las entrevistas, que permiten ampliar, ¿no es cierto?, el tema de la interpretación en las coberturas informativas. Entonces, esa es una de las primeras, digamos, las primeras conclusiones. Otra conclusión interesante que hemos visto también de manera transversal en los informes es que empiezan a aparecer unos recursos que no son necesariamente periodísticos, como por ejemplo el uso de la caricatura, ¿no? O de una información sin confirmar, o de, por ejemplo, uso del Twitter, los mensajes de Twitter, pequeñas encuestas que se aplican en las redes sociales que van acompañando la información, digamos, construida desde la nota informativa y también desde columnas de opinión. Entonces hay como un balance, un contrabalance entre lo que es la información desde la nota informativa, los recursos que no son necesariamente periodísticos como una caricatura, y también las columnas de opinión, ¿no? Entonces, yo diría que hay en muchos casos una fuerte presencia de uso de estos recursos, ¿no? Que no son necesariamente periodísticos, como por ejemplo muchas noticias sin confirmar, donde también hay mucho uso de adjetivos, incluso calificativos, y a veces bastante, digamos, a favor o en contra de algún actor político, ¿no? Como se ha visto en esta segunda vuelta de las elecciones peruanas, ¿no? Tal vez allí Virna, Paul, quisiera acompañar con algún comentario adicional respecto a las conclusiones o las hipótesis que hemos ido obteniendo en este periodo. Quizás solamente allí para aportar en función a las observaciones de estos procesos electorales, ¿no? Para hacer el piloto, la verdad fue una osadía, un atrevimiento,
¿no? Mirar también los medios digitales, pero era desde otra mirada, ¿no? Una mirada más en tanto se hacía en ese momento mayor periodismo de investigación, ahora también, pero digo con mayor fuerza en ese momento, solamente en los medios digitales, ¿no? Como por eso y había producción informativa. Pero yo quería ir en esto que se ha seguido, ¿no? En las elecciones presidenciales hay como una diferencia que a la distancia se puede observar, ¿no? Entre las presidenciales 2016 y las presidenciales 2021, ¿no? Por un lado, las elecciones del 2016, pues, si bien es cierto, la observación era en los programas periodísticos de televisión, ¿no? Sí había bastante información, pero no necesariamente se hacía mayor uso de formatos de opinión, ¿no? Era alrededor de cómo se trabajaba mucho con el personaje a través de entrevistas en vivo, ¿no? Digamos que ese era el formato muy usado, y conforme se iba, no ingresamos al tratamiento de la entrevista, pero sí podíamos observar que este formato permitía un contacto directo, si se quiere, con el candidato, ¿no? Y el enlace en vivo, que es otro, otro formato que es frecuentemente usado, sobre todo si estamos hablando de televisión, ¿no? A diferencia de estas últimas elecciones, donde hemos podido observar que hay un mayor uso de formatos, ya nos ha mencionado, adelantado Franklin, que la opinión estaba muy presente, ¿no? Los formatos de opinión fuertemente presentes en las últimas elecciones. Y en estas últimas elecciones también hemos podido observar, interesante, haciendo ya un recuento sobre el tono de la noticia, ¿no? Cómo había un mayor o mejor uso del tono negativo, tono positivo, tono neutro, ¿no? Y cómo esto iba ingresando en el uso de la nota informativa. Otra cosa que estaba muy presente, a diferencia del 2016, es el sarcasmo, el uso del sarcasmo, ¿no? El uso del sarcasmo, sobre todo en las notas breves, en las cortitas, en las chiquitas, ¿no? Este recurso que puede ser usado a favor o en contra, no se sabe, pero sí está presente como lenguaje periodístico, ¿no? Y eso nos llamaba mucho la atención también, y salía con los alumnos. Por otro lado, en el 2016, los géneros que se usaban fuertemente se balancea tanto entre opinión, fiscalización y la promoción del debate, ¿no? Que es diferente en este otro. Vale precisar que en las elecciones del 2021 nosotros nos hemos restringido a observar el segundo debate electoral, no la segunda vuelta, ¿no? Solo el debate electoral. Entonces, con mayor, quizás eso explica, ¿no?, que con mayor fuerza se retomara todo este uso del lenguaje usado dentro del debate electoral, y cómo eso ha sido replicado por los medios, ¿no? Y en algunos casos, qué tipo de frases, uñas, ¿no?, han sido retomados tanto en los recursos humorísticos, ¿no?, en las notas de humor, como en las chiquitas, en las breves, que prácticamente era un ve y dile, o en los formatos de opinión, ¿no? Y finalmente, otra cosa diferenciada que está dentro de estas últimas elecciones es la constante recurrencia a mirar los futuros escenarios, ¿no? Futuros escenarios negativos, ¿no? Sabemos no necesariamente a partir de las encuestas, sino a partir de las posiciones de cada candidato, ¿no? Entonces, esas son un poco las diferencias
de cómo ha ido navegando, digamos, navegando los medios de comunicación en los procesos electorales, ¿no? Y con mucha diferencia, por supuesto, en las elecciones municipales regionales, que si bien es una cosa clarísima que allí sale y es muy fuerte, es esto que siempre tratamos de combatir y es cómo hacemos que los medios de comunicación sean cada vez menos centralistas, ¿no? Es decir, reproducir información también. Fíjense que se trata de elecciones municipales regionales, sin embargo, si bien es cierto, estamos en Lima, son medios de Lima, metros nacionales, pero no se reproduce información de las elecciones regionales, mínimo, ¿no? Entonces, estos vicios que aparecen recurrentemente, ¿no? Y la información en esos casos es mucho más descriptiva, ¿no? Descriptiva, 5, 6 candidatos que son los que priorizan o prevalecen, mejor dicho, en las diferentes notas, formatos, ¿no? Etcétera. Son aquellas las cosas fuertes, ¿no? que se ha podido observar. Y hay una opinión de, bueno, los alumnos, ¿no? Porque yo en clase hay el análisis que se suele hacer al final siempre. Voy a leer solamente uno porque me llama mucho la atención y esto nos remite a cómo podemos discutirlo dentro de clase, ¿no? Y cómo esto se puede sacar a generar o a promover mayor debate inclusive dentro del aula, ¿no? Ambos candidatos no tuvieron inconvenientes en dejar en evidencia que querían llevar la campaña a extremos de farándula. Lo pudimos observar con la organización del debate al paso de un momento a otro, como el de Chota o el de Penal Santa Mónica, ¿no? Entonces son sobre los hechos. Y luego, la utilización de las palabras recurrentes, ¿no? Preguntamos cuáles serían las palabras recurrentes en el curso de estudios de audiencia. Y ahí aparecía corrupción, Cerrón, Fujimori, ¿no? Corrupción, Cerrón, Fujimori, tirapiedras. Son palabras recurrentes que aparecían dentro del debate, ¿no? Entonces, cómo eso nos llevaba a reflexionar sobre el tratamiento, ¿no? Y el posible perfil que se estaría colocando dentro del debate electoral, ya en la agenda de la calle, digamos, ¿no? Cómo eso replica y revierte en la discusión cotidiana del día a día. Entonces, observar los procesos electorales nos remite no solo al rol del uso de los medios, sino nos remite también a llevarnos a preguntar nuevamente, ¿no? ¿Pueden los medios tener responsabilidad con sus audiencias teniendo un rol político? ¿O son los medios de comunicación un actor político? De repente sí, de repente no. Y si pueden serlo, ¿por qué no? Porque tienen un rol dentro de la sociedad, ¿no? Pero ¿cómo está llevando o cómo se está llevando ese rol, ¿no? Es una de las preguntas o discusiones permanentes que suele haber en clase dentro de la observación de este tipo de procesos políticos. De acuerdo. Yo quisiera enfatizar una conclusión o una hipótesis que ya la ha enunciado Franklin y que es transversal a todos los temas que hemos trabajado que tiene que ver con este asunto de la nota informativa o la nota breve, y que podríamos enunciarlo de la siguiente manera. El tratamiento periodístico ayuda a ver el árbol, pero no el bosque. Y esto se relaciona con la falta de contexto con el que se tratan las noticias. Y como bien decía Franklin, la poca variedad
de fuentes, pero no solamente variedad en el sentido de distintas opiniones, sino variedad en el sentido de la tipología de las fuentes. Normalmente las fuentes son las que han estado presentes o tienen relación directa con un hecho y se recurre poco a fuentes que te pueden dar contexto sobre los hechos, ¿no? Y eso se ve de manera transversal en todas las observaciones que hemos realizado. En las elecciones, un tratamiento muy anecdótico sobre los hechos de la campaña, pero no sobre el significado político de la campaña o de las propuestas. En género, mucho sobre los hechos de violencia, pero no sobre la estructura machista. En el tema del niño costero, también las inundaciones, pero no el contexto relacionado a gestión de riesgos de desastres. Y en fin, podríamos revisar que en todo se repite este patrón. Y en el tema de corrupción, que ya es el que voy a entrar con un poquito más de detalle, esto se evidencia también en la medida en que el tratamiento tiene un enfoque, como lo hemos denominado en el informe, judicial, fiscal, que se enfoca principalmente en los hechos judiciales o en los argumentos de la fiscalía y en las actividades de indagación propiamente fiscal judicial, es decir, hay un allanamiento, hay una audiencia, todos hay una audiencia de control de acusación, o hay una reunión de los fiscales con los testigos de Odebrecht. Todos estos hechos se van narrando en los medios periodísticos más importantes, tradicionales, sobre todo en los de prensa impresa, escrita, que son los que analizamos. Pero hay un tratamiento bastante escaso de otros ángulos, otros enfoques, ¿no? Para poner un ejemplo que me parece muy elocuente, en el periodo que estudiamos durante el informe sobre corrupción, que es básicamente el 2017 y se refiere básicamente a Lavallato. Estaba completamente dominada la agenda de corrupción por el caso Lavallato. Dos de los casos más notorios en ese periodo son los de Humala y Heredia, por un lado, y el caso de la campaña de Fujimori, por otro lado. Ambos casos tienen que ver con financiamiento ilegal de campañas. Y sin embargo, en todo ese periodo estudiado, encontramos apenas un titular que se refería a los asuntos de la normativa sobre financiamiento de campañas. Entonces, ¿cómo puede haber tanto desequilibrio en la agenda? Lógicamente se tienen que tratar los hechos que van ocurriendo, es decir, hay prisión preventiva para un expresidente, obviamente eso va a ser noticia. Hay prisión preventiva para una ex candidata, naturalmente va a ser noticia y va a ocupar primeras planas, probablemente más de un día. Pero cuando ya uno ve el conjunto, lo que se ve es un desequilibrio entre el tratamiento de estos hechos bajo un encuadre básicamente judicial, fiscal, y la tematización del problema y un encuadre que podría llamarse de discusión de causas y consecuencias o de causas y soluciones para los problemas. Ese encuadre está bastante ausente en el periodo estudiado y de acuerdo a la discusión que tuvimos en la elaboración del informe, evidencia que los medios periodísticos impresos terminan fungiendo de cronistas judiciales, que es parte de su función, pero no es toda su función. Y terminan renunciando
abdicando de su función de colocar temas en la agenda pública y abrir la discusión sobre temas de agenda, ¿no? Eh, Esto con relación al enfoque judicial y la falta de una tematización de los problemas y la falta de una diversidad de encuadres, ¿no? Cosa que se solucionaría también con una mayor diversidad de fuentes, no recurrir solamente a las fuentes fiscales, judiciales o a los dimes y diretes de los políticos. Yo no fui, yo no lo hice, yo no estuve, sino también recurrir a otro tipo de fuentes que pongan un contexto y una perspectiva de más amplio alcance sobre los temas que se tratan, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que la prensa diaria es prensa diaria y no es una revista académica, ¿no? No se trata de caer en el otro extremo, pero sí es parte de la función de la prensa abordar de manera más profunda y con mayor contextualización y con mayor diversidad de encuadres los temas de la vida diaria y de la vida cotidiana. Y ayuda mucho la comparación que hicimos en este enfoque, en este informe sobre corrupción, porque aquí se observaron un conjunto de medios impresos, pero también se observó un conjunto de medios digitales especializados en investigación de casos de corrupción y de reporteros, Ojo Público, Convoca, y la comparación entre la agenda y la cobertura de estos dos tipos de medios echa muchas luces sobre lo que estamos diciendo, porque en el caso de los medios digitales sí se verifica una mucho mayor diversidad y sobre todo se verifica una menor dependencia de los hechos judiciales y fiscales y una mayor iniciativa de investigación propia. Y allí vemos, por ejemplo, que los titulares no son sobre Humala, sobre Toledo, sobre Alan García, principalmente, sino son sobre estos agentes que operan tras bambalinas en los casos de corrupción y que pueden muchas veces conectar casos distintos. Los operadores que tienen la cuenta offshore en Panamá o en las Gran Caimán, los operadores que fungen al mismo tiempo relacionados a varios casos y no solamente a un caso, por lo tanto, trascienden el asunto de partidario, de partisanos políticos y revelan modus operandi más, de más largo alcance, ¿no? Entonces, sí se puede hacer ese tipo de cobertura sobre los casos de corrupción más profunda, con mayor contexto, pero hay una clara diferencia entre los medios digitales de investigación periodística y los medios impresos. Cabe agregar que esto también es resultado justamente de el desmantelamiento o la debilidad de las unidades de investigación en los principales medios periodísticos masivos, y por lo tanto hay una diferencia con relación a los medios digitales que tienen un énfasis mucho mayor en la investigación periodística y en conectar la trama de las historias grandes, y están menos abocados a la crónica de los hechos diarios, ¿no? En fin, estas son algunas de las conclusiones que yo creo que resaltan en el informe sobre corrupción, que se hizo con una primera parte del 2017 y una segunda del 2018, y que abarca un periodo marcado claramente por el caso de Lavallato y Odebrecht. Muchísimas gracias, Paul, Virna, Franklin. Realmente bastante interesante todo el trabajo desplegado. Pero tengo entendido que el Observatorio Universitario de Medios, además de hacer estas observaciones y además de presentar estos informes, también ha realizado otro tipo de actividades, actividades complementarias con la sociedad, con los colegas, ¿no? Con periodistas del país, del interior del país. Bueno, no quiero decirlo, quisiera que usted lo cuente. Y también nos gustaría saber cómo ha reaccionado la comunidad periodística al conocer los resultados de estos observatorios, de esta información que ustedes ahora están bastante bien informando. Sí,
Bueno, como parte del trabajo, digamos, de compartir los resultados del observatorio y compartir la metodología, tuvimos talleres regionales, ¿no? Porque nuestra idea también ha sido esa, de descentralizar. Consideramos que descentralizar es una necesidad también como parte de la formación en periodismo, y en ese sentido, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, pudimos estar en algunas universidades. Por ejemplo, hicimos un taller de observación de medios en la Universidad Nacional del Centro del Perú con estudiantes de comunicación, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho también, en la Universidad Nacional de Piura también tuvimos allí talleres de observación de medios, y era era muy valioso compartir con los estudiantes en aulas, bueno, que eran muy grandes, con grupos que también se iban, eran numerosos, y observar con ellos además la prensa regional, ¿no? Eh, y entonces identificar al actor referente, al actor referido, las fuentes, ver una vez más que la nota informativa es un poco la reina y señora de la prensa de nuestro país, ¿no? Y uno dice, bueno, efectivamente, hay una necesidad de una práctica de generar una noticia muy rápido y de manera muy inmediata, pero claro, se necesita una cobertura, ¿no? Y también una elaboración de los contenidos con otros géneros, ¿no? Y, por ejemplo, esa era una observación que hacían los estudiantes. Recuerdo también en un taller bueno, en Ayacucho, que muchos estudiantes lamentaban no encontrar entrevistas, ¿no? Ni tampoco encontraban eh, crónicas o perfiles, ¿no? Periodísticos en la prensa local. Es más, algunos no conocían siquiera, que nunca habían leído un perfil, ¿no? Entonces, estoy hablando en algunos casos de estudiantes que estaban, bueno, empezando la carrera, pero querían saber algo más, otros que estaban terminando la carrera, entonces teníamos grupos muy diferentes, ¿no? Pero en todos los casos, una experiencia valiosísima, también de retroalimentación, porque sí que consideramos necesario poder tener observatorios que también, digamos, a partir de los talleres, nos permitan esa retroalimentación desde las aulas, ¿no? Por el lado, también tuvimos presentaciones públicas, así le denominamos, de los informes dentro de la universidad a toda la comunidad académica, de estudiantes, de docentes de la Ruiz de Montoya, en el auditorio. Hemos tenido varias presentaciones allí en el auditorio de la Ruiz, y también en algunas actividades coorganizadas con la Fundación MOMI, ¿no? Recuerdo una de las últimas actividades en la casa de Ricardo Palma, ¿no? Y también hemos tenido algunas visitas de medios. Estuvimos recuerdo, en América Televisión, compartiendo el informe con la entonces directora, ¿no?, periodística Clara Elvira Ospina. Ella también revisó y comentó los resultados. De acuerdo, era un observatorio sobre violencia de género, me parece, en la televisión, ¿no?, en los noticieros. Y también estuvo ella, y efectivamente estaba reconociendo que había en algunos casos, a veces un exceso, ¿no?, de imágenes muy sensacionales, o con demasiada carga, digamos, digamos, de exceso en relación a ciertos encuadres, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un comentario que se hizo en esa reunión respecto a que estaban retirando algunas imágenes de los noticieros donde se veían enfoques de ataúdes o de velorios, ¿no? Porque eso, pues,
estaba de alguna manera afectando la intimidad y la privacidad de las personas en un momento de duelo, ¿no? Entonces era algo que se veía en los noticieros y que ahora pues no lo estaban haciendo más, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones recuerdo que lográbamos conversar. Recuerdo también una reunión con la mesa de redacción del diario La República, ¿no? Y donde también se comentaban algunos informes y algunos resultados digamos, de las coberturas hechas. Recuerdo algún comentario de algún periodista también que decía que debido al trabajo, digamos, digamos, cotidiano, ¿no? De ir produciendo informaciones, muchas veces no se da el tiempo, ¿no? Para tener esa retroalimentación y ese análisis de la cobertura diaria, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues era necesario ello. Claro, existen reuniones entre redactores, pero muchas veces para ver el día a día, pero faltaba darse un tiempo para revisar lo ya producido, ¿no? Entonces, esa retroalimentación la pudimos tener y digamos, se pudo dar en estos periodos, ¿no? Gracias, Franklin. Quería hacer una pregunta más antes de terminar. Creo que tengo un problema de cámara en este instante. ¿Cuáles son los retos que tiene el OUM? Pensando, han pasado 5 años, como decía Virna al inicio, es un quinquenio. Pensemos en el próximo quinquenio. ¿Qué nos espera? ¿Qué cosa podríamos hacer? ¿Cómo lo ven? ¿Qué esperan alcanzar? Creo que sería interesante también hablar acerca de este compromiso que tenemos para futuro, ¿verdad? Este, sí, yo creo que bueno, los retos son muchos, ¿no? Y las cosas, las posibilidades de lo que se puede hacer también. Una cosa que queda pendiente en la línea de lo que contaba Franklin de la relación con universidades de las regiones es la idea que hemos compartido en algún momento de hacer como una red de observatorios, porque claro, lo que ocurre en Lima, el tratamiento que dan los medios de Lima a las cosas, eh, no, no agota la complejidad de la labor periodística en el Perú y lo que ocurre en las regiones puede ser parecido en algunos elementos, lo mencionaba Franklin, también puede ser distinto en otros elementos y nosotros basados en Lima no podemos eh, estudiar, digamos, a las radios locales, a la prensa regional, a los canales de televisión regionales, y sería muy valioso establecer alianzas con entidades, universidades en las regiones, eh, para tener una mirada más completa, ¿no? Eh, Otro de los retos tiene que ver con la interlocución con los medios y la capacidad de incidencia, que también lo mencionaba Franklin, que lo hemos estado haciendo y ha sido muy rico los conversatorios, en los eventos donde ha habido presencia de personas que trabajan en los medios y comentarios muy útiles, porque claro, la conversación es de ida y vuelta, no solamente es lo que la academia encuentra como límites o déficits de la cobertura, sino también los mandatos y las exigencias y los límites y las rutinas de los propios medios que hacen que sea complejo el trabajo que se realiza desde los medios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, para poner un caso muy concreto, criticábamos la cobertura anecdótica de las campañas electorales,
pero tuvimos una presencia de la responsable de medios digitales de la República, y ella nos contó todo el trabajo que le había costado al diario hacer una aplicación en internet donde estaban todos los detalles de los planes de gobierno de cada candidato el año 2016, y la poca cantidad de visitas que había tenido, casi muy pocas interacciones en redes sociales. En cambio, ponían una cosa escandalosa, una denuncia contra algún candidato, y claro, eso reventaba en redes sociales. Entonces, allí viene el tercer reto que quisiera mencionar, que nos lo habíamos planteado desde un comienzo, y, y deberíamos avanzar en esa dirección, que es este asunto de convertir un círculo vicioso en un círculo virtuoso, y que tiene que ver con trabajar no solamente en lo que hacen los medios, sino también en las audiencias. Mejores medios necesitan también audiencias más exigentes y audiencias que le den más valor al trabajo periodístico profundo y de calidad. Y eso también es un reto por delante, ¿no? No solo los medios tienen que superar su tendencia al sensacionalismo y a la cobertura simple, sino también las audiencias deben tener una mayor exigencia y búsqueda de calidad en la cobertura noticiosa. Esos creo que son algunos de los retos que tenemos por delante, y también escribir más, sentarnos a poner los resultados y los análisis de nuestro trabajo, también en artículos, también en publicaciones. Ese es un reto que tenemos también en pendiente. Eso, se trata de una agenda pendiente. Una agenda pendiente en la que es súper interesante tener un espacio más o menos, a ver, diría, estable, permanente, pero donde los alumnos puedan escribir y aportar, ¿no? O sea, de hecho, sus informes pueden generar diferentes artículos, varios artículos, esos pueden retroalimentar una palestra, ¿no? No solo dentro de la RUI, sino hacia afuera, ¿no? Entonces, de pronto eso nos queda como agenda pendiente. Pero también creo que hay un tema, y es, de hecho, en el curso este último que vimos, armamos una encuesta muy empírica, pero una encuesta, y el mayor consumo de medios por donde se informa, ¿no? Todas estas personas que respondieron a la encuesta son redes sociales. Entonces, es urgente, ¿no? Un monitoreo de la producción informativa de redes sociales que no sea necesariamente periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque precisamente para identificar aquello que nos acaba de decir Paul, ¿no? Porque de hecho se da, ¿no? Hay una vorágine dentro de las producciones informativas que tienen una dinámica que a veces no las olfateamos desde fuera, pero es necesario mirar. Otro tema urgente, pero eso yo creo que es como una aspiración. Pero recuerdo, por ejemplo, la Universidad de México, que hace un estudio de los medios de comunicación desde dentro, ¿no? De la propia dinámica de los medios de comunicación, cómo produce, cuáles son sus procesos de producción, cuáles son cuál es el personal que trabaja, ¿no? Y este personal, en qué condiciones trabaja, hay más mujeres, hay más hombres, cuáles son las oportunidades laborales, porque todo eso forma parte también de esta dinámica periodística, ¿no? ¿Cómo está la situación de los medios de comunicación, ¿no? Que excede, obviamente, una observación de medios, ¿no? Ya no es la metodología de observación de medios, pero, digamos, son temas que son vigentes y que nos llama a mirarlos desde fuera. A mí me gustaría agregar algo más, ¿no es cierto? Me parece que es importante también tomar conciencia de cómo es que los medios, a través de sus coberturas, sus noticias e informaciones, permiten construir confianza
¿no? Algo de lo que adolece mucho la sociedad peruana. O sea, hay todo lo contrario, ¿no? Hay mucha desconfianza, mucho odio, conflicto, confrontación, polarización, ¿no? Y eso también se encuentra en las narrativas de los medios, ¿no? Medios tradicionales, muchos de ellos, por supuesto, también. Entonces, me parece que allí nuestro objetivo también es aportar a cómo se puede entender que desde los medios se puede construir también confianza, ¿no? Y aspiramos en algún momento a emitir pequeños informes, algo más pequeño, más breves, y enviarlos a los medios en la intención también de tener esas conversaciones, ¿no? Compartir un poco estos resultados obtenidos. Y eso va de la mano también con uno de los roles de los medios, ¿no? El sentido de humanizar, ¿no? Es decir, tener unos encuadres, unos enfoques donde no se ve al otro con desconfianza, con odio o con burla, ¿no? Es algo que lamentablemente en muchos casos se ve en los medios, y me parece que eso es algo de lo que tenemos que tomar conciencia para poder vivir con una cierta calidad de vida en una sociedad civil, ¿no? Aprender a respetarnos, a reconocernos, a confiar en nosotros mismos, y me parece que en este momento hay una buena parte de esa narrativa que viene de ciertos medios donde se construyen esas desconfianzas y esos rechazos, ¿no? Otro de los desafíos es el de hacer informes sobre radios regionales, ¿no? El papel de la radio regional en la democracia, en la construcción de ciudadanía, a mí me parece interesantísimo, y allí habría mucho que aprender, ¿no? De cómo es que, pese a que no tienen los financiamientos, o no tienen en muchos casos la posibilidad de tener un gran equipo humano, logran, ¿no es cierto?, hacer coberturas muy dignas, ¿no? Y muy esperanzadoras para muchas personas que no tienen representación y voz en muchas partes de las zonas rurales de nuestro país, ¿no? Entonces, para mí eso es retador, un sueño. Esperamos que alguna vez se pueda concretar esa red interregional y podamos tener algunos informes de radios, ¿no? De ese tipo. El otro reto también es cómo, efectivamente, hace un momento lo decía Virna, ¿no? Cómo entender la dinámica de las redes sociales en tiempos de noticias falsas y desinformación, ¿no? Estamos viviendo en una pandemia donde en muchos casos por las redes sociales se produce lo que se llama la infodemia, es decir, noticias falsas con noticias verdaderas, todas en un mismo espacio de red social, en Facebook, en Twitter, ¿no? En Instagram, en TikTok, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr tener esa capacidad crítica para por lo menos entender que esas informaciones pueden herir susceptibilidades, pueden atentar contra la identidad de una persona, pueden incluso generar problemas a la salud, ¿no? Allí también considero que ese es un reto, ¿no? Que tal vez desde el observatorio podríamos ir, digamos, conversando y compartiendo esas reflexiones. Y un tema adicional es que, por supuesto, siempre, por eso nuestro observatorio no es observatorio de medios, sino es observatorio universitario de medios, la participación más activa de los estudiantes, ¿no? Tal vez con algunos videos comentando sus avances, con algunos mensajes, digamos, a través de las redes sociales, ¿no? Motivando a otros acerca de, por ejemplo, la importancia de la alfabetización mediática, la importancia de conocer sobre las noticias falsas, la desinformación, o lo que significa la construcción de una narrativa de los medios, o los temas de conflicto, de desinformación. Es decir, lo que se va aprendiendo me parece que es retador compartirlo, y me parece que el espacio del observatorio puede facilitar también esa oportunidad, y que los estudiantes también puedan
decir lo que piensan, ¿no? Eso me parece a mí muy retador, ¿no? Gracias Franklin, gracias Birna, gracias Paul, realmente bastante interesante lo que propone como retos. Eh, la Escuela de Periodismo de la UARM tiene en su plan de estudio incorporado dos asignaturas que justamente van a ser parte del observatorio, o sea, dos asignaturas donde están inmersos el observatorio, y eso ya es un avance y es algo positivo, porque de esa manera se va a poder continuar ese trabajo que ustedes están empezando o que ya vienen trabajando, realizando, ¿no? Por otro lado, creo que las alianzas con otras universidades u otros medios del interior del país es valiosísimo en términos de hacer crecer un poco la necesidad de, uno, la participación, dos, las posibilidades de mantener presente el tener siempre a la mano los derechos, las posibilidades de la ciudadanía, ¿no? No dejarlos, como decían hace un momento, a veces el día a día no nos permite cumplir la labor del modo en el que quisiéramos hacer, del modo en el que hemos aprendido a hacerlo. Entonces, nada, es otra cosa, otro aspecto que me parece muy, muy valioso de rescatar. Y lo que decía Franklin también respecto a humanizar las empresas, ¿no? Y parte de, una de ellas, humanizar la empresa periodística. Creo que es relevante mencionar esto porque forma parte de nuestra tarea, ¿no? Nosotros como academia estamos obligados justamente a tener presente todo esto que ustedes están planteando. Nada, para terminar me gustaría que cada uno pudiera dar algún alcance más, alguna cosa, algún aspecto que quisieran comentar, decir, que se les haya quedado con ganas de cerrarlo, ¿no? Ya no tanto para hacer una última reflexión, más que nada. No sé quién quiere empezar. Bueno, solamente a ver, para abrir, eh, para dar espacio a que vayan todos pensando. Eh, por un lado, a ver, cuando nosotros iniciamos la experiencia, ¿no? Hay la inquietud constante y el temor, ¿no? De ser vigilados, observados, analizados, evaluados. Y creo que ese no es el sentido, ¿no? El sentido es cómo generamos o abrimos un espacio para poder reflexionar sobre el aporte, ¿no? De los medios de comunicación a la construcción de la democracia, ¿no? Y en ese sentido, cómo democratizamos la información, ¿cierto? En qué medida se da. Y creo que ese es un camino que se está construyendo, y de hecho cuando se hacen las devoluciones a los medios o a diferentes espacios, surgen este tipo de inquietudes también, ¿no? Y se aprecia esto, ¿no? Esta capacidad autorreflexiva de poder decir, nos hemos visto atrapados, ¿no? Por la dinámica del día a día, y necesitamos que vengan a decirnos desde fuera, porque nos dicen con otra mirada, ¿no? Y es esa capacidad de poder retomar o no, pero ya se dijo, ¿no? Y mucho más si ha sido construido en un proceso, ¿no? Reflexivo intergeneracional, con los alumnos, ¿no? Con los chicos que próximamente van a ser sus colegas, además, ¿no? Entonces, eso me parece bastante respetable, no quería dejar de mencionarlo, y en ese sentido, invocar, ¿no? A la comunidad periodística de que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, y que finalmente todos estamos apostando para construir una sociedad mejor. De hecho, y yo quería insistir también en la importancia del observatorio como ejercicio pedagógico y como herramienta pedagógica, porque claro, como decía Franklin, no es solamente un observatorio académico, no somos académicos mirando los medios, sino es algo que está inserto dentro de cursos de la universidad, cosa que es una apuesta de alguna manera novedosa, original, digamos, propia,
porque en otros lugares es como una institución que está aparte de la vida diaria de la universidad y en nuestro caso es algo que está entroncado en los cursos, entonces al mismo tiempo que se realiza una observación crítica y se busca hacer propuestas y tener incidencia en los colegas de los medios de comunicación, al mismo tiempo se fortalecen las capacidades de investigación de los propios estudiantes que por primera vez se acercan con esta aproximación a los medios, no como algo que hacen, sino como un objeto de estudios. Y muchos de ellos han utilizado algunas de las herramientas que hemos explorado en el OUM luego en sus tesis. Entonces, claro, es una experiencia rica en ese sentido también, y ya hay algunas generaciones de chicos que han salido, que ya son profesionales, que ya están en los medios y que han pasado por esta experiencia, y eso yo creo que les da una mirada distinta, les ayuda a tener una mirada distinta, que no es suficiente. Eso sí, también quisiera contar una anécdota, porque este tema de la autorreflexión crítica es algo pues permanente, y tiene que ser permanente ya cuando uno es profesional y cuando uno ya está haciendo las cosas. Recuerdo que llevé con los chicos un curso de taller de radio, y con chicos que ya habían pasado por el Observatorio de Medios y que habían realizado la observación sobre género. Y teníamos entonces como parte del taller un programa que se producía semanalmente, y en ese programa había que reseñar las noticias de la semana, y había una noticia sobre violencia de género. Y se armó una discusión bien interesante porque el titular que había redactado la, la estudiante en el taller reproducía muchas de las cosas que habíamos visto antes críticamente en el observatorio. Y recuerdo que ahí hubo una discusión entre los propios estudiantes diciendo, oye, ¿cómo has pasado por el observatorio para escribir un titular así? Entonces es rico porque se generan esos espacios de reflexión y autorreflexión entre los estudiantes y futuros profesionales que yo creo que es una experiencia valiosa. Sí, y bueno, que quiero también agradecer mucho a Jenny Canales, la directora de la Escuela de Periodismo de la Ruiz de Montoya, porque, bueno, ella de alguna manera ha impulsado este espacio en los conversatorios por estos 5 años, ¿no? También está logrando, de alguna manera, institucionalizar el observatorio dentro de la escuela con estos cursos que forman parte del plan de estudios. Y sabemos que el plan de estudios dice mucho, es la identidad, ¿no? De una universidad, de la propuesta académica, ¿no? Entonces, consideramos que es parte de un proceso, ¿no? Y los procesos son continuos, pues son así, van con sus marchas y contramarchas, y consideramos que estos 5 años nos permiten también hacer esta, bueno, reflexión un poco en público, ¿no? Este, bueno, vernos de alguna manera entre nosotros nos va recordando un poco los tiempos que le hemos dedicado al observatorio, las actividades con los estudiantes, ¿no? Y me parece importante, ya un poco para ir terminando, el hecho de que el periodismo, a mí me parece importante que el periodismo tiene que sentirse parte de la comunidad, ¿no? Esta es un poco la idea aristotélica, ¿no? Aristóteles dice que para ser feliz tienes que sentirte parte de una comunidad. Si no estás en una comunidad, no logras la felicidad, ¿no? O sea, no puedes mirarlo todo desde afuera. De alguna manera tienes que estar desde adentro para que dentro de la comunidad puedas encontrar un tipo de felicidad, ¿no? Entonces me parece que el observatorio busca eso, ¿no? Construir una comunidad a partir de nuestros debates, por supuesto, construyendo nuestras esferas públicas, nuestra opinión pública, ¿no? Nuestros devenires
como universidad, como futuros profesionales, en el sentido de construir una comunidad, ¿no? Con un sentido y significado en el que nos reconozcamos pues como ciudadanos de este país y logremos estar juntos, digamos, pese a nuestras diferencias, que siempre las hay, pero construyendo una comunidad, ¿no?, ciudadana de sociedad civil, que me parece que en los últimos años es de alguna manera lo que nos ha permitido seguir adelante como democracia, ¿no? Entonces, me parece muy valioso que desde el observatorio podamos aportar con nuestro granito de arena a construir esa comunidad. Muchísimas gracias a ustedes que han hecho posible estos 5 años del Observatorio Universitario de Medios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo por el Facebook de la escuela. Y quiero invitarlos al próximo miércoles a las 5 de la tarde a una nueva charla, un nuevo conversatorio, Medios, Democracia, Periodismo de Calidad y Cobertura Periodística, en donde tendremos invitados de Buenos Aires, de Washington y de Chile. Los esperamos que esto haya sido gratificante para ustedes. Es el inicio de 3 conversatorios a propósito de los 5 años y vamos por más años. Muchas gracias. Buenas tardes.